Soy la doctora Annette Pierre. Vengo a compartir con ustedes un tema que considero muy interesante. Y este tema está dado en marco de la exposición que tenemos acá, que es una exposición que yo hice, sobre José, sobre Yosef, el de la Torá. Y una de las facetas más interesantes de Yosef, y una de las facetas más importantes que nos llama la atención, inclusive hay un musical, se llama José el Soñador, es el tema de los sueños. Y el tema de los sueños es importante porque todos soñamos, aunque hay gente que dice, no, yo no sueño o yo nunca me acuerdo de mis sueños, no es verdad. Desde un punto de vista médico, una persona siempre tiene en algún periodo de la noche, en alguna etapa de la noche, una etapa de sueños, y la cuestión es que no todo el mundo está consciente de esta etapa, de los sueños y de la capacidad que tenemos de recordarlos, etcétera. Al final vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer ejercicios para tratarlos de recordar, pero la realidad es que, mal que bien, todos hemos tenido algún sueño importante, impactante, y en ocasiones los sueños son revelaciones muy interesantes, y en ocasiones dijimos son unas piezas raras, locuras, cosas muy extrañas, y por lo tanto a veces las validamos mucho, y hay veces, precisamente cuando son malos o son desagradables, decimos, gracias a Dios fue un sueño, no es verdad, no pasó nada. Pero cuando uno lo vive muy real. Entonces es un tema interesante para todos, y pues no sé si después de esta clase van a tener una claridad completa, porque es un tema muy complejo, pero dentro de lo que cabe vamos a tratar de hacer un análisis de los sueños que hay en la Biblia, y el principal propósito de esta clase es entender por qué de los 10 sueños que aparecen en la Biblia, 7, más bien 6, tienen que ver con Yosef, con José. Entonces, de los 10 sueños, 4 son previos a José, y los siguientes 6 sueños tienen que ver con José. Entonces, la pregunta es, ¿por qué de todos los patriarcas o de todos los personajes bíblicos, por qué específicamente José está relacionado con los sueños? ¿Qué tiene Yosef en particular que nos hace analizar los sueños a través de él? Y bueno, vamos a ir platicando un poco sus sueños, vamos a ir entendiendo qué es lo que está pasando con estos sueños, y por otro lado vamos a ver lo que dice el Talmud y el Zohar sobre los sueños, y a ver si esto nos da un poco de luz para entender qué pasa cuando soñamos y qué es lo que está pasando en nuestra mente, en nuestra alma, qué está sucediendo. Básicamente, en el Talmud dicen cosas muy contradictorias. Así como para nosotros los sueños son contradictorios, la información que arroja el Talmud sobre los sueños también es un poco contradictoria. Y el punto no es presentar la información para confundirnos, sino al revés. Vamos a mandar la información para tratar de entender algo más profundo. En el Talmud dice que el sueño es una 60ª parte de la profecía. ¿Por qué? Porque muchas veces soñamos con cosas que van a pasar, y pasan. Entonces todo el mundo ha experimentado soñar que va a tener un bebé, que va a tener un accidente, que va a tener una fiesta, y entonces como que hay una revelación profética, pero el tema de la 60ª parte de algo, en general, es un término muy común que se usa en la filosofía judía, en la ley judía, y es muy impreciso. Quiere decir, una 60ª parte es muy poco. Es muy poco. Entonces tenemos que hacer un hincapié muy importante, que sí hay un elemento de profecía, pero cuando la Torá nos habla de sueño, que la palabra en hebreo para hablar de sueño se llama halom, es muy diferente que la profecía tal cual. De las primeras cosas que nos llaman la atención de la diferencia que existe entre un sueño y una profecía, es que la profecía es una revelación de algo que va a pasar en el futuro. Entonces la persona que tiene profecía ve una visión o tiene un mensaje de algo que va a suceder, que sucede exactamente como es revelado, pero siempre la profecía, siempre los profetas van a
estar viendo una visión en el futuro. Es un asunto del futuro. A diferencia del sueño, no sé si lo han pensado o no, pero el sueño se vive en el presente. Cuando una persona sueña, la persona está en el presente soñando, está sintiendo, está viendo, está pasando por cosas a veces extraordinarias, a veces regulares, pero lo está viviendo en el presente, y es algo que es tan real que la persona, por ejemplo, si en el sueño alguien recibe un golpe, la persona le duele. Si la persona se emociona, su corazón aumenta su capacidad de latir. Como que es algo muy vivencial. Se vive en el presente. Cuando la persona ya despierta, dice, no, nada más fue un sueño. Pero por otro lado, un sueño muy impactante, especialmente los malos sueños, nos impactan de tal manera que estamos como afectados por ese mal sueño, porque es muy sensorial, es muy vívido, es muy real. Entonces es muy difícil entender qué está pasando en los sueños. Básicamente hay un dato muy interesante para valorar el tema de la profecía que hay en los sueños, porque la palabra sueño en la Biblia, en el libro de Génesis, aparece 48 veces. Y en todo el Pentateuco, en el total de los 5 libros, aparece 7 veces más. Entonces, estos datos son muy interesantes, porque si nosotros hacemos un análisis de estos dos números, vamos a encontrarnos con un dato muy curioso. En total, en la Biblia hay 48 profetas y 7 profetisas, 7 mujeres profetas. Entonces, no está tan inadecuado pensar de la calidad profética que tiene un sueño, más los profetas tienen otras cualidades. Acá lo importante es que José, nunca es reconocido como un profeta. Por lo tanto, toda su experiencia al soñar no necesariamente se trata de profecía. Entonces, ¿qué es el sueño? Esa es la pregunta, esa es la verdadera pregunta. Por lo tanto, quiero contarles diferentes trozos del Talmud y diferentes cosas para ir analizando qué está pasando con los sueños. Dicen que un sueño que no se cuenta, o un sueño que no se interpreta, es como una carta que no se abre. Es un dato. Por otro lado, hay un tratado talmúdico que se llama el Tratado Berajot, Bendiciones, en el cual hablan mucho de los sueños. Y la información que tiene es muy rara, porque dice que el sueño va a ser conforme la persona lo interpreta. Entonces, de repente tenemos un pedazo de información que es interpretado, y al ser interpretado aparentemente, eso va a generar algo. Eso es raro. Eso es muy raro porque específicamente cuentan que en la época del Segundo Templo, en Jerusalén, había 24 lugares donde interpretaban sueños. Si una persona tenía un sueño, tenía 24 lugares, opciones para ir a analizar su sueño. Y en una ocasión, una persona decidió ir a hacer cita en los 24 lugares. Y cada persona le dio otra interpretación, y resulta que las 24 cosas que le dijeron en el lapso del tiempo sucedieron. Entonces es como, entonces, ¿qué son los sueños? Por otro lado, hay una historia talmúdica también muy rara, de que había un intérprete de sueños que le gustaba cobrar por adelantado. No vaya a ser que no le paguen. Entonces ahí llegaron 2 personas muy agraviadas por un sueño que habían tenido, y están las 2 personas esperando. Le toca pasar al primero y le dice, paga, y saca, no sé, cobraban 100 shekels, y este señor dice, pues yo nada más tengo 40. Dice, bueno, está bien, págalo. Y le cuenta su sueño al intérprete, y el intérprete, de una manera tajante, le dice,
te tengo pésimas noticias. Creo que tú tienes una bodega y me temo que todo lo que está en la bodega ya se echó a perder y te vas a arruinar económicamente. Y el señor se va corriendo, va a su bodega, abre la bodega y se da cuenta que todo se pudrió, todo se echó a perder y el sueño salió mal, como le dijo el intérprete. Por otro lado, el señor que está esperando atrás de él llegó y dijo, paga, y sacó los 100 y además le dijo, y además tengo una propina. Y le dio 20 más y de repente esta persona oye el sueño y le dice, increíble, pero vas a volverte millonario. ¿Te acuerdas que hace X tiempo compraste un boletito de la lotería? Pues ese boleto es el ganador, ya puedes irlo a cobrar. Y así fue. Entonces pareciera como que por haberle pagado mal, de un mala interpretación, por haberle pagado bien, de una interpretación, se ve como que fuese manipulable este tema de los sueños. Entonces, ¿qué son los sueños? Desde un punto de vista moderno, Freud es un ser que estudió muy de cerca los sueños. Y pues la realidad es que Freud basó gran parte de su libro, el libro de la interpretación de los sueños, en un libro muy importante de un cabalista que vivió en el siglo XV, que se llama Raf al-Molí. Y es increíble, porque yo tengo este libro, es increíble la similitud de información que tiene Freud con respecto a este Raf al-Molí. Y bueno, no está de más entender qué dice Freud de los sueños, porque pues digamos es la pauta más moderna que tenemos, y básicamente lo que él dice es algo bastante cierto. Dice que el ser humano es como un iceberg. Este es un símil muy interesante. Dice, el ser humano tiene un lado consciente y por otro lado tiene un lado enormemente grande de subconsciente. Es decir, nosotros estamos conscientes de cosas que están pasando durante el día, y estas cosas que están pasando durante el día, en cierta manera, entran a nuestro ser, pero hay muchas cosas que están pasando alrededor de nosotros que nuestra mente se encarga de evadir para podernos concentrar, para poder estar acá. Y mientras estemos, por ejemplo, estando acá, pueden estar pasando cosas afuera, pueden estar pasando cosas alrededor, ruidos, etcétera, y tú tienes la capacidad de filtrarlo. Entonces, toda esa información que no entra al consciente, entra al subconsciente. Y lo que hace el cerebro, en cierta manera, es que durante la noche el consciente baja y toda la información que llegó al subconsciente aflora. De tal manera que los sueños son una ventana al subconsciente. Y lo más increíble de todo es que la Kabbalah habla del consciente y del subconsciente con una proporción aterradora. Dice que nosotros estamos en un estado de conciencia del 1% de la realidad y que realmente cerca del 99% de la realidad no estamos teniendo contacto con esa realidad. Y el hecho es que, aunque nosotros quisiéramos, a través de nuestros sentidos, pensar que tenemos un contacto estrecho con la realidad, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que no es así. Tan no es así que toda nuestra arma para conocer el mundo y para decir, bueno, yo lo vi, yo lo probé, yo lo escuché, estamos hablando de una capacidad muy limitada que tiene el ser humano de escuchar, de ver, de probar, de olfatear. Me temo decir que inclusive los animales son superiores a nosotros. Los perritos y los gatitos son mucho más sensibles al sonido, al olfato que nosotros. En esta área que estamos ahorita compartiendo está pasando muchísimas cosas que ni tenemos conciencia de ellas. Por ejemplo, seguro hay bacterias, seguro hay virus, seguro hay ondas de radio, seguro hay ondas de internet, que no estamos conscientes de ello. Vemos en una proporción del infrarrojo hasta el ultravioleta, y todo lo que hay de acá y todo lo que hay acá no lo vemos. Y lo mismo es nuestro oído, lo tenemos calibrado para escuchar ciertos decibeles, y
somos muy limitados. Y pese a lo que somos limitados, nuestros sentidos son los que nos dicen si estamos viviendo una realidad o no viviendo una realidad. Lo que quiero hacer énfasis acá es que nuestro subconsciente está captando todo el tiempo información, y la persona, en base a lo que vivió en el día, en base a lo que comió, en base a cómo le fue en el día, en base a si tuvo coraje, si tuvo un día placentero, tuvo un día ordenado, si está sano, no está sano, va a tener un sueño totalmente diferente. Entonces cuesta mucho trabajo creer que el sueño tiene una gran revelación cuando puede afectar que me tomé en la noche unos tacos. Entonces, ¿dónde está la realidad? ¿La cena me cayó mal? ¿O el sueño? ¿O quién me está informando de cierta información? Quiere decir, de verdad es un área muy compleja. Ahora, es totalmente cierto que el subconsciente todo el tiempo se está nutriendo de información. Y el hecho es que en la noche es como el consciente se baja y empieza a aflorar todas aquellas cosas que fuimos viviendo durante el día. Y empiezan a salir, pero salen de una manera muchas veces muy desorganizada, de tal manera que nosotros no tenemos la capacidad de entender el mensaje de lo que está pasando. Esto es en términos generales lo que dice Freud, esto es en términos generales lo que dice el Talmud, con muchas más historias. Y ahora vamos a hablar de nuestro personaje, de Yosef, para entender un poco qué está pasando con Yosef. Primero que todo, quiero decirles que Yosef es el 11º hijo de Jacob, y aunque llegó tardíamente, la Torah lo llama el hijo de la vejez, el Ben Zkunat, él llegó a desbalancear la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque en Kabbalah vaya a mencionar que Jacob, acá está Jacob, es la síntesis que hay entre Gesed y Din, es la síntesis que hay entre Abraham y Isaac. Y él, por estar posicionado en medio de los dos, la virtud más grande que tiene Jacob es el equilibrio. El equilibrio en hebreo, o una forma de expresar el equilibrio, es hablar de Tiferet. Entonces, hay algo muy importante en este patriarca, que nosotros tenemos que entender la importancia de él, de estar equilibrado. Quiere decir, él todo el tiempo lucha. El equilibrio nunca nadie lo encuentra del todo. Siempre se está buscando. Pero él tiene siempre que tener un equilibrio. Y fue muy difícil en la casa de él, y en el caso particular de él, lograr un equilibrio, porque toda la vida de él fue una vida en la que las cosas no le salieron como él quería. Cuando se casa, trabaja por una mujer, que es Raquel, y a la hora de la hora le dan a la otra. Y este elemento de que le dan a otra mujer y no le dan a la mujer que él quiso, esto va a tener, y hemos estudiado en esta clase, va a tener repercusiones todo el tiempo muy fuertes, porque aunque las hermanas se querían y se respetaban y estaban todas queriendo formar esta gran familia, la familia de Jacob, la familia de Israel, habían unas tensiones familiares sumamente importantes, y era una familia bastante disfuncional desde ese punto de vista. Los hijos de Lea, que son 6 hijos, siempre se sintieron como los hijos legítimos, pero no los más queridos. Por otro lado, cuando nacieron los hijos de Bila y de Zilpa, que son otros 2 y otros 2, fueron tratados un poco como no los principales, pero bueno, los vamos a tolerar porque son medios hermanos. Entonces, para cuando llegó y finalmente Rachel concibe a Yosef, hasta ese momento como que se había logrado un equilibrio en la familia, pero cuando nació Yosef, la verdad, Jacob se volvió loco de la felicidad y se le pasó la mano de demostrarlo. Entonces, lo que sucede es que nace Yosef, y Yosef representa en la casa de Jacob
la culminación de todo el amor y de todo el trabajo y de todo el esfuerzo que hizo Jacob todos estos años. Finalmente tuvo el hijo con la mujer que más adoraba y le nació un niño que de verdad estaba increíble. Nació un niño muy agraciado, con una carisma tremendo, físicamente era hermoso. La Torá, que no es nada explícita con descripciones físicas, nos dice que este era un niño, era un rorro precioso, con rulos negros, totalmente hermoso, cómo se movía, cómo caminaba, cómo hacía, y inteligentísimo. Cualquier cosa que le decían la entendía y participaba y era responsable. Y era un muchachito muy joven cuando empezó a generar en casa de Jacob un tipo de desequilibrio y de celos. Y los hermanos lo veían, y los hermanos cada vez están más atorados de este muchachito. Decían, este cuate se siente lo máximo. Y normalmente pues el papá es el que pone límite a este tema, pero no había límite. Y bueno, obviamente lo que vino a derramar el vaso fue cuando le dio la túnica multicolor. Y dice en el Talmud, dice, por 2 metros de tela de mejor calidad, con la que confeccionó Jacob una bata multicolor para Yosef, y a los hermanos les dio una preciosa, pero no era tan linda como esta. Por ese pequeño detalle, todo el pueblo de Israel tiene que bajar a Egipto y pasar por lo que tiene que pasar. Quiere decir, este elemento de desequilibrio no es nuestro caso, no es nuestro caso de gentes comunes. Estamos hablando de los patriarcas. Cada cosa que sucede en los patriarcas tiene repercusiones y reverberancias históricas sumamente importantes hasta nuestros días. La casa de Jacob nunca va a volver a ser igual por este pequeño detalle. Entonces, por un lado, se ve como algo terrible que hizo él, pero acá viene la cuestión principal. Una cosa es que el papá se desbordó y empezó a inflamar mucho el ego del muchacho, dándole más atención, dándole una prenda más, hablando un poquito más con él. Físicamente de verdad era hermoso. Entonces el muchachito comenzó a tener un ego gigante. Y los hermanos vieron esta situación y dijeron, no podemos tolerar esto, porque realmente el que le haya dado esta túnica, en términos filosóficos, representaba que lo estaban como perfilando para convertirse en un líder sobre los hermanos. Y la realidad es que los hermanos eran muchachos que tenían mucho más trayectoria, ya tenían mucho más trabajo, ya habían pasado por cosas mucho más fuertes y no tenían ningún deseo de servir o de que tengan un líder mucho más joven que él, que no tenía ningún hecho que solventara quién era él. Por lo tanto, este es el ambiente que se está dando cuando de repente sueña Yosef su primer sueño. Y la verdad es tan explícito el sueño que es hasta ridículo. El sueño es que están todos los hermanos cosechando trigo. Y llama la atención que la verdad ellos no cosechaban. La actividad económica de esa generación y de muchas generaciones era ser pastores, nada de agricultura. Entonces están todos en el campo trabajando, los 11 hermanos. ¿Por qué los 11 hermanos? Porque el 12º hermano, que es Benjamín, estaba todavía muy chiquito. Y de pronto resulta que todas las espigas, todos los hermanos se convierten ellos mismos en espigas, y todas las espigas empiezan a rodear a una espiga central, y la espiga central se para, se yergue, y todas las demás espigas se postran ante la espiga central. No tienes que ser ningún genio para entender que el muchachito tenía un ego desbordado, tenía un sueño de grandeza y estaba soñando que él era el líder de los hermanos. Llama mucho la atención que cuando va con los hermanos, una cosa es que sueñas algo y otra cosa es que lo cuentas. Eso es un tema muy importante. Y la otra cosa es que fue con los hermanos y les dijo, por favor, oigan mi sueño. Les fue a rogar, les ruego, oigan mi sueño.
Entonces los hermanos dicen, a ver qué nos va a decir. Y de repente les narra el sueño. Y los hermanos de por sí ya lo tienen atorado. Los hermanos dicen, este muchachito está loco, se siente el dueño del lugar, no sé qué se siente, tiene 17 años y ya se siente el amo de nosotros, ya se siente el rey de nosotros. Estás hablando que ellos tenían 30 años, ya eran señores, con casa, con mujer, con hijos, ya tenían todo. Y acá un adolescente egocéntrico, narcisista, viene a contarles sus sueños. Y cuando cuenta el sueño, les dice, estábamos todos y nos convertimos en espigas y de repente todos ustedes daban vueltas alrededor de mí y se postraban ante mí. Entonces en el instante que oyeron eso, se lo alucinaron. Dijeron, no podemos tolerar esto. ¿Qué te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Acaso nosotros nos vamos a postrar ante ti? ¿Acaso tú vas a ser nuestro líder? Y empezaron a odiarlo de verdad. De verdad. Obviamente no hay que tener la mente simple de pensar que nada más era un asunto de celos filiales y que quién era el favorito y quién no era el favorito. Esto es algo mucho más profundo y realmente lo que, en pocas palabras se los voy a decir, pero lo que los hermanos estaban viendo es que José y Yosef, con este tipo de comportamiento egocéntrico, basado en un narcisismo, basado en verse en el espejo, en arreglarse los chinos, en estar metido en sí mismo, ellos dijeron, la nación hebrea en manos de este líder se va a volver una nación idólatra. Esto no nos va a llevar a nada bueno. Ellos vieron un riesgo potencial en la personalidad de este joven, que dijeron, este joven nos va a llevar a la idolatría. Porque básicamente en el credo hebreo y en el monoteísmo, en el centro de la atención está Dios y no está el hombre. Y con esta actitud tan antropocéntrica que tenía Yosef, estaba proyectando una autoproyección, que ese es el principio de cualquier acto idólatra. La idolatría es una autoproyección. Entonces realmente ellos sí estaban viendo peligrar su legado. Por otro lado, ellos estaban muy conscientes que Abraham tuvo un hijo que fue por su camino, que es Isaac, pero también tuvo un hijo llamado Ismael, que no fue por su camino. Entonces ellos también estaban viendo que había un elemento de que no todos necesariamente tenían que salir balanceados y bien. Y lo mismo le pasó a Isaac. Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Isaac. Y en Isaac hubo un despecho de no continuar con el monoteísmo. Él mismo dijo Beyabez de Tabejorá, que significa él despreció la primogenitura, y Isaac en pocas palabras dijo, a mí esta cosa de la religión y de servir a Dios y de preocuparme por prender velas y rezar, no es para mí. A mí déjame tranquilo, quiero desarrollar mi mundo, no quiero tener que ver con este problema. Entonces los hermanos pensaron que el sistema perfecto para ellos iba a ser el sistema decimal, el sistema de 10, porque eran 10 hermanos que estaban de acuerdo, y dijeron, en cambio, este otro hermano, junto con el pequeño Benjamín, que va a ser un satélite de él, que va a ser un manipulado de él, porque era un hermano legítimo de él, también era hijo de Rachel, dice, estos se tienen que salir del concepto del judaísmo. Entonces ellos verdaderamente estaban preocupados de que el legado continuara bien, entonces lo odiaron y no lo podían ver. En alguna de estas clases dijimos que la Torah dice que cuando hablaban con él no podían decir una palabra de paz. Y la palabra paz en hebreo es shalom, y la palabra shalom, cuando hablan específicamente de el odio que le tenían, la palabra shalom se escribe así, pero cuando está escrita en la Torah viene sin la vav, y la vav es la letra que une una cosa con la otra. Es como decir Anet y el maestro y el lugar. Entonces no había unión por culpa de este muchacho engreído que estaba ahí haciendo problemas. Bueno, ese fue el primer sueño. De pronto volvió a soñar. No se ve que fue inmediatamente, no fue un sueño tras otro, a lo mejor fue un día, luego fue otro día. Y en este sueño su grandeza se hacía todavía más enorme y se volvió un megalómano. Ya estaba el cuate ya crecido en sí mismo, y él empezó
a contar una vez más su sueño. Y en este sueño, las estrellas, la luna y el sol se postraban a él, que él era representado por una estrella central. Este sueño le llegó a oídos de Jacob. Y cuando Jacob oye esto, se escandaliza. Dice, esto sí ya no lo puedo tolerar. ¿Cómo es posible? Va con él y lo reprende y le dice, ¿cómo es posible que no nada más piensas que tus hermanos te van a servir, sino la luna y el sol significa que yo también te voy a servir? Yo también me voy a postrar a ti. Tu mamá que ya murió también se va a postrar a ti. ¿Quién se va a postrar a ti? ¿Qué te crees? Ese es un comentario que hace él. No sabemos si contó también esto a los hermanos o nada más Jacob fue el que escuchó, pero este fue el ambiente con el que se encontró cuando fue la venta de Yosef. Para cuando venía Yosef a visitar a los hermanos lo ven y dicen, miren quién viene ahí. ¿Quién creen? El amo de los sueños, nuestro líder, burlándose de él. Vamos a ver qué pasa de sus sueños. Entonces acá la familia empieza a tener un tipo de tensión y obviamente cada uno de ellos quiere hacer otra cosa con él. Entonces el más bravo de todos, estudiamos acá, es Shimón. Shimón es un ser que tiene la mecha muy corta, que es una persona que ya tiene antecedentes de mucha violencia, de un problema muy fuerte de manejo de emociones, y él dice, hay que matarlo. Punto. Este tipo nos va a llevar a algo muy mal, nos va a llevar a ser idólatras. Se quiere volver nuestro líder. Por otro lado, nuestro papá no le pone límites. Apenas tiene 17 años y ve cómo viene. Y ahí venía el muchachito brincando de la felicidad con su bata, cuando están pensando cómo matarlo. Y de pronto sale a salvarlo Rubén. Rubén es el mayor. Y Rubén dice, no. ¿Para qué meter mano y matar al muchachito? Eso no vamos a lograr nada. Vamos mejor a darle una buena lección. Vamos a meterlo a un pozo y vamos a dejar que muera en el pozo. Él internamente dijo, lo voy a meter al pozo, voy a esperar que se les pase el coraje a todos y voy a tratarlo de salvar. Y ya. Y así, tal cual lo planeó. Rubén siempre le salen las cosas un poco mal, no sé si se acuerdan, que tenía muy buenas intenciones y a la hora de la hora le faltaba dar el toque de la supervisión completa. Y en el interín, que se fue un momento a hacer otra labor, dejando al muchacho en el pozo, en el interín viene Yehudá y dice, miren, ni lo matamos, ni lo que se muera solo. Ahí viene una caravana primero dice midianitas, luego dice ismaelitas, una caravana de comerciantes. Mejor vamos a mandarlo con ellos a ver qué salen de sus sueños, como dando la posibilidad por un lado de salvarlo y por otro lado diciendo en pocas palabras, quizás algo de sus sueños se vuelve realidad, pero todos con un sentimiento de que no tiene futuro. Este muchacho no tiene futuro. Entonces venden al muchacho y lo venden como esclavo. Ahora, este es un punto muy crucial, porque todas las cosas que le pasan a Yosef son el antecedente de lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Yosef baja a Egipto, es esclavizado en Egipto. El pueblo de Israel baja a Egipto y es esclavizado en Egipto. Quiere decir, empieza a haber un eco muy interesante, reverberante entre la vida de este personaje, lo que va a pasar posteriormente. En pocas palabras, la bajada a Egipto, y este es un tema muy muy importante que tenemos que hacer notar, es que Egipto, además de ser un lugar físico, histórico, con sus ideas, con un contexto histórico, el concepto de bajar a Egipto, la palabra Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, y la palabra Mitzrayim significa constricción. Bajo un lugar con muchos límites. Y entonces acá comienza una etapa en él sumamente importante. Él tiene 17 años, es vendido como esclavo y va a estar
en un lugar limitado durante 22 años. Este es un tema muy importante que vamos a desarrollar y es muy importante para el tema de los sueños, quiero que pongan mucha atención. La primera cosa es que él llega y es vendido como esclavo a la casa de un señor llamado Potifar, que cuando lo vio, tomando en cuenta qué hermoso era, qué educado era, qué especial era, dijo, me saqué la lotería. Compré un esclavo, pero ¿qué esclavo? Hay muchas historias para qué lo compró, etcétera. No es el momento acá de hablarlo, pero el punto es que se lo llevó a su casa y este es un patrón que va a suceder en la vida de Yosef todo el tiempo. Él llega como esclavo y al poco tiempo el amo, que es Potifar, se da cuenta de la capacidad y de lo bien hecho que era y de que él tiene un don especial. Era algo que no era nada más así como, ay, es un lindo muchacho. Todo lo que hacía lo hacía bien. Quiere decir, le decían, José, pon la mesa. Pues la ponía perfecta. Prepara un pastel, le preparaba bien el pastel. Limpia la biblioteca, limpiaba bien la biblioteca. Era tan habilidoso, era tan educado, era tan bien hecho, era tan confiable, que al muy poco tiempo llegó Potifar y le dijo, ¿sabes qué? Encárgate de todo. Esta casa, tú vas a ser el amo de llaves. Tú te vas a encargar de todo porque me doy cuenta qué tipo de persona eres. Entonces, durante 2 años, el muchachito está en la casa con la limitante de que es esclavo, quiere decir, no se puede escapar. Y el tema acá importante es entender qué tiene que hacer un esclavo, qué le pasa a un esclavo. Normalmente los esclavos, pues, la verdad, se sienten muy mal, muy degradados. Ser esclavo es casi ser una mercancía de otra persona. Es no poder determinar nada de cosas externas. No puedes planear cómo va a ser tu día, no puedes planear a dónde te vas a ir de vacaciones, ni qué vas a hacer, ni qué vas a comer, ni nada. Quiere decir, la vida de un esclavo, porque el tema de la esclavitud es muy central para esta clase y para otras clases. El ser esclavo es un ser que no tiene ningún tipo de control de nada externo a él. No decide qué come, no decide qué puede hacer, no decide cuándo descansar o cuándo pararse. Es como un pedazo de algo, como un bien que le pertenece a su amo. Entonces, básicamente, cuando hay alguna persona esclavizada, tiene 2 opciones. Una es, obviamente, deprimirse y perderse. Y el hecho es que, en general, las sociedades de esclavos son sociedades sumamente degeneradas, son sociedades sumamente promiscuas, porque la persona difícilmente puede crear una autoestima sana, porque no puede decidir nada. Entonces la persona se siente absolutamente como un objeto y no se valora. Ese es el peor de los casos. Pero en el caso de Yosef, lo que vemos es que durante ese tiempo que estuvo esclavizado, esos 2 años, como no podía controlar nada externo, se empezó a volver un ser con un poder de control interno. Y este es un tema que es muy importante, que lo dejemos en nuestra mente, porque es constante lo que va a pasar en él y en su transformación. Sabemos perfectamente que la historia cuenta que era tan atractivo y era tan guapo que la mujer de Potifar se estaba volviendo loca de la atracción que tenía con este muchacho. Tal punto que le dijo a sus amigas, no saben, llegó acá un muchacho hebreo a mi casa, yo me estoy volviendo loca, no puedo verlo, quiero cada instante, no sé, que me toque, que me vea, que algo pase con este muchacho. Las dijeron, no puede ser, ¿de qué me está hablando esta mujer? Entonces invitó a las amigas a tomar un café. Les dijo, vengan, van a ver la tentación que yo tengo. Y en eso le dice Yosef, mientras estamos acá cocinando, mientras estamos acá platicando, límpiate acá la biblioteca de mi marido. Y entonces les dice a las señoras, vamos a pelar papas. Les da una papa, les da un cuchillo,
Y está Yosef ahí pasando y están estas chavas así viendo. Están así viendo. Cuando le dice, ya te puedes ir, les dice, ahora véanse las manos. Se ven las manos todas sangradas. Quiere decir, era tan la belleza de él, era tan el carisma, era tan guapo, era tan atractivo, que todas las mujeres nos le dijeron, no, la verdad, qué tentación la tuya, ¿eh? Es casi imposible. Además, no cabe mal mencionar que Potifar era el eunuco del rey del faraón. Entonces el eunuco ya tiene una connotación de que quizás sexualmente era un hombre que no podía. Entonces esta mujer está desesperada y en una ocasión salen todos a una misa religiosa egipcia, cuando de pronto dice ella, yo me siento indispuesta. Y obviamente Yosef siempre decía, no, yo no puedo ir, yo soy hebreo, yo soy monoteísta, yo no puedo ir a esta celebración. Entonces es un momento que ella aprovecha para traerlo, para seducirlo y para tener relaciones con él. Increíblemente, ¿qué detiene a un muchacho de esta edad, 17, 19 años? ¿Qué lo detiene de estar con esta mujer? Se llamaba Zuleika, una mujer hermosa, una mujer interesante, educada. Todo era atraer, lo atrajo. Y en el momento que iban a tener relaciones, él, no sabemos qué vio, o no sabemos qué evocó, pero se paró asustado y dice, yo no puedo hacer esto a mi amo. Puede ser que el amo sea Potifar, puede ser que el amo sea su papá, puede ser que el amo sea Dios, pero él tuvo un super yo, tuvo una visión de que él no podía traicionar su esencia, se contiene, y obviamente la mujer empieza a gritar, empieza a acusarlo, que lo trató de violar. Cuando llega el Potifar, se trauma y dice, qué pena, ya perdí a mi mejor trabajador. Pero tengo que hacer algo, no puedo. Se dio cuenta, evidentemente, que había algo raro, porque cuando vio la escena del crimen, que no hubo crimen, ella dijo, a mí me trató de violar, pero se dio cuenta que la ropa que estaba rota era la de él, no la de ella. Entonces nadie viola quitándose la ropa así, más bien quita la ropa de la mujer. Entonces él pudo haberlo matado como venganza por la traición o por lo que fuese o por el atrevimiento, y decide meterlo a la cárcel. Después de estos 2 años se va a la cárcel. En la cárcel está 11 años, de tal manera que sabemos que salió de la cárcel cuando tenía 30 años. Quiero hacer un hincapié importante, que cuando llegó a la cárcel le sucedió exactamente lo mismo que lo que le sucedió en la casa de Potifar. Llegó y al muy poco tiempo ya se encargaba de todo. La gente de la cárcel vio su capacidad de hacer las cosas bien, de organizar bien la comida, de saber a qué preso meterle al otro preso, a dónde acomodar a la gente peligrosa. Entonces la gente se le empezaba a acercar y decía, necesito escribir una carta. ¿A quién la va a escribir? Yosef. El carcelero dijo, bueno, necesitamos hacer orden de limpieza. ¿A quién le pedimos eso? A Yosef. Todo se le pedía a Yosef. Entonces dice que el carcelero le dijo, tú encárgate de todo excepto de las llaves del lugar. Entonces, en pocas palabras, le pasó exactamente lo mismo de Potifar. Vieron a un muchacho educado, capacitado, fiel, honesto, multifacético, carismático, se encargaba de todo. Obviamente su estancia ahí es bastante desagradable. Una vez más, no puede encargarse de nada externo, excepto de lo interno. Entonces, son años que él está trabajando en su interior y obviamente no en su exterior. Y esto le va a reparar muchas bondades, pero vamos a ir entendiendo cómo sucedió eso. En el 9º año de estar en la cárcel, llegaron a la cárcel 2 ministros del faraón. Uno llamado el sommelier, el Saramashkin, que es el ministro encargado de servir el vino del faraón, que estaba acusado porque el faraón encontró
un bicho, una mosca en su vino. Y dijo, no, este me quiere matar o este no se fija en lo que me da, y lo metió a la cárcel. Y simultáneamente estaba acusado el ministro panadero, el Sarofim. Y este ministro panadero estaba acusado porque encontraron en un pan